Hola, buenos días. Algunos he podido saludar. Saludo a todos a la vez. Y en principio, bueno, pues el agradecimiento indispensable, ¿no? El agradecimiento al Ministerio de Educación, a la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior y al Centro Memorial. Mi agradecimiento expreso una vez más al importantísimo trabajo, como estáis comprobando, que realizan desde aquí, desde Vitoria, y para mí como ciudadana, como vasca y como víctima del terrorismo es un verdadero orgullo que exista este centro en el que me encuentro como en casa, es la casa de las víctimas del terrorismo. Primero quiero excusar también a Ana Iríbar, no ha podido asistir, no ha podido venir por un problema médico, un malestar que la ha imposibilitado estar aquí. Y entonces, pues os transmito sus excusas y la verdad que es una pena no poder escuchar a mi querida Ana Iríbar, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda, ¿verdad? Sí, Antonio. Yo soy una de las víctimas educadoras que inició este trabajo pues ya en los 80, porque ya voy cumpliendo añitos, desde la necesidad de contar mi experiencia. Si tuviera que resumir en una sola frase cuál ha sido y sigue siendo, y espero que por mucho tiempo, el leitmotiv, mi prioridad, la esencia de lo que quiero hacer en mi día a día como víctima y también como directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, a través de actividades, por supuesto, que recuerdan a Miguel Ángel Blanco y otras víctimas, es algo bastante sencillo, que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero también muy profundo, que es la defensa de la inocencia de mi padre. Mi padre, Enrique Cuesta, asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas en 1982, muy cerquita de aquí, en San Sebastián. Y como muchos conocéis, y sobre todo las personas que me acompañan a charlas o actividades, para mí es muy importante centrar las intervenciones de las víctimas en un ejercicio activo de memoria. Implicar, yo sé que aquí no hace falta, estáis implicadísimos, estáis disfrutando de estos días, tomando más conciencia, si cabe, de lo que significa el significado ético y político de las víctimas y la historia del terrorismo desde todo punto de vista. Pero sí, en las aulas y en las comparecencias públicas me gusta recordar a las víctimas que tal día como hoy fueron asesinadas en España. Hay muchísimas, no coinciden con todos los días, pero como ya conocéis son más de 1.400 víctimas, las víctimas asesinadas por los distintos grupos terroristas. Y hoy, como muchos días, pues también he podido comprobar cuál es la víctima que tal, o las víctimas que tal día como hoy fueron asesinadas, porque también conocéis, seguro que os han hablado de este recurso, que existe el mapa del terror, promovido por Covite, el propio Memorial, la Fundación Víctimas del Terrorismo y distintas entidades que todos los días, sin perder uno, recuerdan a las víctimas. Y tal día como hoy, hace 47 años, ETA, militar, asesinó al jefe del movimiento, que era un abogado, Carlos Albo de las Llamosas. Sencillamente nos acordamos de esta familia porque consideramos todos que fue un acto absolutamente injusto y como me ha pasado a mí hace poquito tiempo, en marzo, en el aniversario del asesinato de mi padre, pues esta familia se estará llamando, estará yendo al cementerio, a misa, a donde consideren. Pero estamos aquí para compartir con vosotros, y además con un poquito más de tiempo para el debate, nuestra función educativa, ¿no? Y bueno, cada vez que lo digo, seguro que Antonio piensa lo mismo desde su experiencia, ¿no? Y su manera de hacerlo, es el viento. ¿Puedo? ¿Cerramos casi? Como os decía, que la función educadora de las víctimas es una aportación más que las víctimas del terrorismo creo que realizamos para la convivencia social y política de nuestro país. Y para mí también es un orgullo, desde una perspectiva amplia, desde el inicio del sufrimiento terrorista, reconocer, aunque creo que todavía no está estudiado, me gustaría profundizar en el futuro en ello,
las inmensas contribuciones de las víctimas del terrorismo, tanto a título personal como desde un punto de vista social. Ayer recordabais, yo iba con el grupo de Florencio, que era un dato que yo no tenía en mi cabeza, ¿no? Que me gustó, que incluso la Asociación Víctimas del Terrorismo, fundada por Ana María Vidal Abarca en 1981 y otras 2 mujeres, es la primera asociación de víctimas del terrorismo en Europa. Eso y otras muchas cosas que podíamos recordar. Algunos de vosotros habéis estado en las formaciones en las que yo he participado con un panel sobre testimonio de víctimas, y sí incido siempre en las contribuciones de las víctimas del terrorismo, tanto a nivel personal como a nivel social y colectivo. El haber asumido, junto a otras muchas compañeras y compañeros, y esto es lo importante, el papel, ¿no? La oportunidad, diría yo, de que se nos facilite poder contactar con jóvenes, que como os pasará a vosotros, yo cada año soy mayor, ¿no? Y ellos siempre tienen la misma edad, ¿no? Seguro que sentís algo parecido. Y a lo que a mí respecta, siempre ese susto inicial, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que conecten? ¿Cómo voy a hacer que sea algo suyo esto que les voy a contar, ¿no? Y esa función de paso del testigo que luego explicaré. Yo creo que las víctimas, lo importante es que entramos en las aulas porque nuestro comportamiento, cada uno desde su perspectiva, su experiencia, sus principios y su manera, hemos demostrado siempre un comportamiento ejemplar. Y el ponente anterior hablaba de los referentes positivos, ¿no? De la manera de ejemplarizar, pero sin pomposidad, ¿no? De lo que significa el día a día superar los problemas, encontrarte con la adversidad en situaciones como la que yo conozco bien, y si queréis luego me podéis preguntar, en la adversidad absoluta, que es la culpabilización de la víctima, no solamente el duelo por la ausencia y el estrés postraumático por la manera de acabar con tu familiar, sino las reacciones de un entorno absolutamente hostil que en aquel tiempo nos culpabilizaban. Bueno, tengo la gran suerte de compartir mesa con mi querido Antonio, y sí habíamos acordado hablar de algo muy básico, ¿no? Cada uno de nosotros, los 3 en principio y ahora los 2, alargándonos un poquito más y teniendo pues eso, un poco más de tiempo para explicarnos, ¿no? Los temas generales, como esto se va a grabar, y me imagino que es porque tiene una función didáctica, habíamos acordado entre todos pues hablar de puntos básicos, ¿no? ¿Qué nos ha motivado a participar en el programa? ¿Qué valores y principios de convivencia intentamos transmitir a los chicos y chicas? ¿Qué reacciones interpretamos en ellos desde nuestra perspectiva? ¿Para qué contamos? ¿Cuál es el sentido de lo que queremos realizar? Algún feedback que me parece interesante para los profesores, para vosotros, si no habéis tenido todavía un testimonio en el aula, y una aportación que me pareció estupenda de Antonio, que llamaste herramientas de superación, ¿no? O sea, ¿cómo hemos hecho? Porque al final estos son herramientas para la vida. Esto va más allá, como, vamos, decirlo aquí es una obviedad absoluta, ¿no? No es una clase de historia, sí también, no es una clase de filosofía, sí también, pero es un aprendizaje para la vida. Porque lo que yo creo que aportamos las víctimas, pues la tercera dimensión, la dimensión humana, ¿no? El que estuvimos ahí, nos pasó a nosotros y respondimos de esa manera, y el entorno reaccionó también de una manera determinada. Bueno, sin más, voy a dar unas pinceladas de Antonio Miguel Utrera. Es licenciado en Historia y máster en Formación del Profesorado. Es amante de la literatura, máster de Escritura Creativa. Desde 2017 participa en el programa educativo. Y tu último libro, yo no sé si lo he entendido bien, se llama Flores Raras, es la editorial. Es la editorial, vale, que lo tiene aquí además para los que quieran. Ahora vengo a darle mi libro también. Nadie se va a escapar sin que oírme hablar. Él va a hablar como quiera de los temas generales y en la prioridad que quiera y como lo que quieras contar, y luego yo os contaré un poquito más también de mi experiencia y luego abrimos un debate, pues que encantados, ¿vale? Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer al Centro Memorial por invitarme a estas jornadas. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, es que tengo la sensación de que no, vale. Por ser el lugar de refugio de la memoria
de los terrorismos que han actuado en nuestro país. Es importante que haya un lugar de referencia. También se está haciendo una sede en Madrid, eso creo. También es necesario que haya una sede en Madrid. Y lo que respecta a mi papel como educador, yo soy un poco iconoclasta. A mí me gustaría hablar de supervivientes de los terrorismos. Ojalá un día habláramos de esa perspectiva. Somos víctimas, evidentemente, en el sentido de lo que todos nos entendemos como víctimas, ¿no? Pero ¿por qué no cambiar y darle otro matiz? Supervivientes, todos somos supervivientes. Quienes hemos sido heridos, como es mi caso, quienes nos hemos tenido que enfrentar al asesinato de un ser querido, como también en mi caso y como es el caso de Cristina. Todos somos supervivientes, somos testimonio de los terrorismos, y eso es muy importante. Cuando desde la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior, en 2017, Paloma en concreto, que está aquí, me ofreció la posibilidad de colaborar en este programa, a mí me parece una idea muy interesante, también me parece un reto muy grande enfrentarme. Yo había tenido la posibilidad de participar en conferencias, en charlas, en la Carlos III, con Peces Barba, muy a tiempos, al principio, después del atentado del 11 de marzo, allá por 2006, 2007, pero las aulas de bachillerato y de la ESO me parecían un reto diferente, ¿no? Porque en el ambiente universitario parece que el alumnado ya está dispuesto de otra manera, parece que te van a entender, y sin embargo para mí fue una sorpresa, pero cuando entré en las aulas de bachillerato y de la ESO, que pensaba que iba a encontrarme con un alumnado disperso, aburrido, que no prestaba atención, me encontré con que es más agradecido ese alumnado que el universitario, muchísimo más. Te pregunta más, es más empático. He aprendido mucho a partir de entonces. De hecho, yo realicé el máster de profesorado a partir de esa experiencia. Me di cuenta de que me encontraba bien en las aulas. Creo que se me da bien la docencia. Puedo hacer algo, ¿no? por la sociedad. Es verdad que desde el principio yo he tenido, desde pequeño, pasión por la literatura y por la historia. Ambas disciplinas tienen mucho que ver, no son mundos opuestos, sino que coinciden, ¿no? Tienen mucho que ver, la literatura es reflejo de lo que está sucediendo, ¿no? Por ello me parecía interesante que ellos y ellas conocieran la voz de alguien que ha sufrido un tipo de violencia en concreto, que podemos exponer o extrapolar este proyecto a otro tipo de violencias, ¿no? Creo que la voz de quien ha sufrido la violencia siempre es muy relevante para quien te está escuchando, ¿no? Puede ser un acicate, ¿no? Para el cambio. Entre los propios objetivos de este programa, no me quiero extender, pero es así, está el hecho de educar para evitar nuevos radicalismos. Hay que ser realistas. Una persona que llega a un aula, un desconocido al final, para el alumnado, y se encuentra con ellos, yo nunca hablo de charlas, hablo de encuentros, durante una hora, no va a cambiar una ideología radicalizada o tendente a la radicalización, pero puede ser un punto de partida para que esa persona con tendencias violentas o que tiene un grupo no del todo sano, ¿no? Que está generando discursos de odios contra otra persona o contra otro grupo de personas, empiecen a evaluar su propio comportamiento. Yo al final llevo mis secuelas en el cuerpo, de alguna manera soy muy visible en ese sentido. También les hablo de mi amiga Angélica González, que fue una de las víctimas mortales del atentado, los atentados del 11 de marzo. Yo viajaba en el tren de Tellez, ella viajaba en el tren de Santa Eugenia. Por mi edad, en ese sentido, hace ya 6 años que empezamos con el proyecto, hombre, yo era mayor que ellos, evidentemente, ¿no? Pero estaba muy cerca todavía a su edad, y me podían ver como un hermano mayor o incluso como un padre joven, ¿no? Y creo que centré mucha atención de ellos al principio. Ahora ya en ese sentido estoy ganando en otros terrenos, pero en el sentido de cercanía temporal lo voy perdiendo. También me di cuenta de que ya no me ven tanto, ya no me ven como, uy, este es casi, no, ya no. Ya de ninguna manera, les doblo la edad a todos y ya es imposible. Pero el primer día que yo acudí a un aula, eran chicos y chicas nacidos en 2002. Fue la primera pregunta que les hice. ¿En qué año? Yo sabía la respuesta. Al final, como los docentes, tenemos algunas trampas, ¿no? ¿En qué año naciste? En 2002. Y al final les dije, os he preguntado por 2002, porque en 2002 yo conocí a mi amiga Angélica.
año y medio antes de los atentados. Entonces, fue como un revulsivo, ¿no? Yo siempre acabo mis charlas, yo llevo un PowerPoint, porque creo que, aunque lo odie para algunas cosas, pero creo que también es importante para que vean algunas imágenes, ¿no? Y yo acabo con una foto en la que estamos ella y yo, y ven a dos jóvenes, en las que se pueden ver reflejados. Es importante, al final, encontrar la empatía en estos chicos y chicas. Y esto, al final, me estoy adelantando, estoy saltando de un tema a otro, bueno, sí, bueno. Pero creo que finalmente ellos sí sacan conclusiones positivas de esto. Ellos, aunque siguen con sus vidas, es decir, se acaba nuestro encuentro, yo me voy y ellos siguen con sus vidas, ¿no? Pero creo que al final ellos se quedan con un aprendizaje. Creo que de una u otra manera van a incorporar valores. El valor de la cultura de paz, se habla muchísimo. La justicia frente a la venganza. Entre las preguntas es, ¿tú no te dan ganas de coger y no, ejercer la violencia, ejercer la venganza? Yo siempre les digo, porque en unas aulas a las que fui vi un cartel que se me quedó grabado. Era un chiste, era una viñeta, ¿no? Era una conversación entre una madre y un hijo. Le decía el hijo a la madre, mamá, si matamos a los malos, quedamos los buenos. Y la madre decía, no, solo quedamos los asesinos. Es algo bien, no, al final, el uso de la violencia jamás puede estar aceptada, ni por parte de las víctimas. Al final, nos dejaríamos llevar por la venganza, y eso sería el caos absoluto. Y eso al final yo creo que es el mayor aprendizaje que podemos trasladarle al grupo de edad al que nos dirigimos. ¿Qué impresiones te transmiten los profesores? ¿Destacarías después, posteriormente a la charla? Porque es bueno, siempre hay profesores en el aula, y a mí, en la medida de lo posible, pues si hay tiempo, pues sí me gusta. ¿Destacarías alguna reacción que piensan compañeros aquí de los presentes cuando prestas el testimonio? Pues a mí me parece interesante hablar de los profesores, de los compañeros al final. Es interesante que antes de que vaya el testimonio se preparen las unidades didácticas, por favor. Yo he tenido buenas experiencias casi siempre, casi. Ahora ponemos el asterisco y ponemos el pie de página. Casi. A veces uno llega y parece que no sabe muy bien usted quién es, ¿no? Te dicen, más o menos. Y es muy desconcertante, porque al final uno va a abrir su corazón, ¿no? Y su memoria. Y es importante que el testimonio se encuentre arropado. Yo creo que es muy descorazonador ver que nadie sabe. No hay que aceptar eso. Debemos esforzarnos un poquito como docentes, y es fácil al final. La mayoría de las veces, desde la dirección, la jefatura de estudios, todo el mundo reciben y se agradece muchísimo. Y por otra parte, a veces, el profesorado no se da cuenta de que el testimonio tiene muy trabajado su testimonio y que cuenta exactamente lo que quiere contar. Si no cuenta algo el testimonio, no pregunten. Como adultos, os estoy echando un poco la bronca. Preventivamente. Lo digo porque en mi caso yo hay cosas del 11M que no cuento. Yo cuento mi testimonio. Hablo del atentado en sí, del hecho histórico. No hablo de la gestión. No hablo de la infamia ni del bulo. Hablo solo de mí, de mis heridas, de mi amiga Angélica, de mis poesías. No hablo de nadie más. A veces preguntan y yo, como intento ser elegante, escurro el bulto. Y no digo nada. Está bien que desde el punto de vista de los adultos saben la historia, es evidente. Puede ser que sea dentro del aula que este debate esté, que se hable, pero a mí no me pertenece hablar de eso. Y en cualquier caso el feedback siempre es positivo, la verdad, la inmensa mayoría de las veces hay cariño, hay afecto y hay memoria, porque al final, claro, la diferencia de edad hace que ese profesorado esté más cercano a mi edad que a la del alumnado, evidentemente. Y se mete en un reconocimiento, el agradecimiento vamos, a mí me agradecen que haga el esfuerzo por ir y saben perfectamente que la materia es sensible. ¿Para ti qué supone compartir tu testimonio? O sea, ¿qué sensación, qué emoción, qué sientes cuando sales del testimonio? O sea, Yo siempre digo que si yo no me sintiera bien, nunca lo haría. Yo sé que el que gana aquí soy yo. Esto es un hecho egoísta. Yo sé que si esto me destrozara anímicamente, no lo haría. Lo paso peor antes que después. Es decir, el previo, el tener que ir, o que Paloma me llama, mañana tienes que ir,
de pronto, así, de imprevisto a veces ha pasado, pero yo lo entiendo, a veces pasa. Y tenemos, al final es un voluntariado y creo en el valor del voluntariado. Y para eso también estamos. Creo que de alguna manera nosotros estamos solo dando un poquito, devolviendo un poquito lo de la que la sociedad nos ha dado. También es mostrar esa generosidad, ese feedback, ¿no? de lo que la sociedad nos da al arroparnos, al sentir ese dolor, ¿no? Yo siempre en mi exposición les hablo de la manifestación que hubo justo después del 11M. Digo, esto es catarsis, es cuando la gente no puede hacer nada por ti, sale a la calle y grita, está haciendo algo por ti. Pues al final yo estoy devolviendo esa catarsis a sus hijos, a los hijos de los que se manifestaron aquel día. Al final. Yo salgo con esa emoción, también con dos valores para mí. Me desvictimizo, que por eso lo hago, que no es un término que no entiende lo que quiere decir, ¿no? Se puede estar desvictimizado y participar como víctima educadora, son cosas diferentes, es decir, yo sé que una víctima del terrorismo, superviviente del terrorismo, como me gusta decir a mí, no tiene más derechos que otra persona por el hecho de ser víctima, no le corresponde tener ningún papel en la sociedad explícitamente por ser víctima, puede tenerlo si solo trabaja, como cualquier otra persona, ni puede ser un colectivo de presión. Pero a mí me ha servido a desvictimizarme, me ha servido a luchar también por lo que creo. Al final, en el fondo yo sé que está el hecho de que finalmente yo me atreviera a publicar mis poemas dedicados a mi amiga. Este poemario, venía a hablar del libro, este poemario está escrito verso a verso, casi desde el primer momento en el que yo me entero del asesinato de mi amiga Angélica. En el hospital ya empiezo a contar los primeros endecasílabos. En este poemario muchos sonetos. Pero pasan muchos años en el cajón. Me da vergüenza enseñar mis heridas, mis cicatrices. Siento que no es publicable. Hasta que llega un momento, y después de las charlas he llegado a esa conclusión, que ¿por qué no? ¿Por qué no mostrar esto, no? Es un trabajo realizado, finalizado también, es decir, esto ya está aquí. El siguiente libro es otra cosa, porque me he desvictimizado. Soy víctima cuando voy a las aulas. Digo, la identidad de una persona es un gráfico de sectores, ¿no? Se compone de muchas cositas. Entre ellas está ser víctima del terrorismo, que es una cosa pequeña, que me aprovecho de ella o la interpreto cuando voy al aula. Y al final, eso está en este libro, mi testimonio a través de los versos. Y aquí queda, pero el resto de mi vida soy otras cosas, ¿no? Yo creo que estarás de acuerdo, que somos muy versátiles, hacemos muchas cosas y no tiene nada que ver, vamos. Al final, esto también debe beatificar a las víctimas, pues somos mejores o peores, ya está. Y no siempre tenemos razón, también, que muchas veces cuando respetas a alguien se te queda así como angustiado, ¿no? No sabe qué decirte. Soy la misma persona que antes de saberlo, ¿no? Me puedes decir cualquier cosa, me puedes preguntar, y de hecho prefiero que me preguntes a que te quedes mirando, ¿no? Claro, es verdad. Pregúntame qué te pasó y yo te lo cuento. No pasa nada. Muy bien. Me parece precioso lo que nos has contado, de que te decidieras a escribir el libro por las charlas, me parece. Y se me ha ocurrido, bueno, ya sé, yo improviso sobre la marcha, que no ahora, que lo pienses un poquito y si te apetece, por supuesto, que cuando acabemos pueda leernos un poema. Nos gustaría, sería muy bonito, ¿verdad? Así lo vas pensando para que tú elijas. Vale. ¿Os parece bonito para acabar? Luego sería muy bonito. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Yo seguiría, pero bueno, preguntándote, pero voy a contar un poquito de mi función en las aulas. Yo me involucré en el movimiento pacifista en los años 80, en 1986, y desde el inicio siempre existió en mí la pulsión de contar quién era yo y lo que me había pasado. En los primeros grupos, ya habéis visto alguna foto por ahí, la Asociación por la Paz, Gesto por la Paz y otros movimientos muy dignos que en las peores circunstancias salieron a la calle a defender la vida y la dignidad en contra de la barbarie. Siempre tuvimos pues la inquietud, ¿no?, de poder acceder a los jóvenes. En aquel momento, bueno, pues imaginaros, ¿no?, los asesinatos semanales, actuaban 6 grupos terroristas, culpabilización de la víctima, los años de plomo.
Pero siempre hubo compañeros vuestros, profesores, profesoras, que nos permitían entrar en las aulas pues de una manera clandestina, sin consultarlo, incluso pues, en el, no sé cómo se llama técnicamente, cuando, bueno, pues, ¿perdona? Sí, la tutoría, o sea, íbamos porque íbamos, y entrábamos porque entrábamos. Entonces yo recuerdo alguna experiencia, y como yo siempre he tenido un punto un poco no sé, de intrepidez, si se dice así, ¿no? Entonces yo me acuerdo porque esa sí me quedó, porque esa fue muy, muy intensa, que yo asumí el papel de un terrorista para provocar la respuesta de los chicos, ¿no? Que también creo que ayer creo que ha salido en algún grupo de trabajo, ¿no? Que me pareció una idea estupendísima, ¿no? Que alguno de vosotros pueda, bueno, pues preparándosele, tampoco es muy complicado, porque un terrorista son 5 ideas y repetidos hasta, vamos, es lo que tiene el fanático, ¿no? Que no, en fin, no matiza mucho. Entonces yo me contrastaba con ellos, y entonces porque yo quería provocar una reacción, y luego otras charlas que di. Entonces siempre estuvo esa necesidad, ¿no? Que con el tiempo pues he tenido la suerte de poder desarrollar. Ya desde el año 2000, que ya os contarán, ya os habrán contado lo de la Fundación Víctimas del Terrorismo, con el programa Educar para la Convivencia, en la que también participé, dentro de la Fundación Miguel Ángel Blanco también, y el salto lo que considero un salto de gigante se produce con, primero la experiencia piloto, a través de la Dirección de Víctimas, el Centro Memorial y todo lo que se ha venido desarrollando, porque como también creo que eso está claro también aquí, y lo que ha dicho Antonio, es totalmente diferente dar el testimonio cuando los chicos tienen un acercamiento previo y una mínima formación sobre los temas, incluso han podido trabajarlos, que ir, como nos ha pasado durante muchísimos años, desde el año 2002, que creo que empezó en Educar para la Convivencia de la Fundación, que íbamos y te enfrentabas a que no tenían ni idea de qué era ETA ni qué era casi nada, ¿no? Y en eso ha habido una evolución positiva que yo valoro, y bueno, pues sabemos que tenemos retraso, porque es verdad lo de los universitarios, lo que comenta Antonio, los universitarios no tienen ni idea de nada porque no se les ha formado ni se les ha informado. Respecto a lo que para mí significa dar el testimonio, para mí es mi tarea fundamental. Algunos en plan de broma os lo he dicho, pero es que es así, de cierto. A mí me llaman del último pueblito de España, y siempre considero que esos jóvenes tienen el mismo derecho que los madrileños, y que yo voy a hacer todo el esfuerzo posible por ir allá, con charlas online, porque es algo muy emotivo, si queréis, ¿no? Yo considero que es la manera de que mi padre no esté muerto del todo. Es transmitir a los jóvenes los valores en los que me formó mi padre, que era una persona absolutamente normal. Es encontrar un significado positivo, constructivo de aprendizaje y de defensa de la convivencia democrática y la defensa del Estado de Derecho ante un hecho que tiene que ver con todo lo contrario. Para mí es muy importante en las charlas involucrarles. Esa es como mi obsesión desde el inicio, desde el minuto primero. Utilizo algunos recursos ya con el tiempo, en el que siempre pregunto si algunos de los alumnos son familiares, amigos, vecinos de algún miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sabéis que cerca del 60% de las víctimas de ETA pertenecen a estos colectivos, y somos conscientes, o debemos serlo, estoy segura que aquí sí, de la inmensa contribución que han hecho a la convivencia democrática y que han conseguido en primera línea derrotar al terrorismo. Y por lo tanto, cuando alguien me levanta la mano, pues yo cuento que mi padre fue asesinado, entonces yo le doy las gracias al trabajo de su padre. Entonces es una manera, ellos se recolocan, yo es que hasta veo físicamente, ¿no? Como que se ponen un poco más derechos, más derechos, porque claro, entonces incluso pasan cosas pues bonitas, de que tu padre es Policía Nacional, o sea, empiezan las conversaciones, porque yo creo que ese es un objetivo, ¿no? Para mí, por supuesto, que empiecen a plantearse cosas, a generar curiosidad, a que haya una línea que, como bien sabéis infinitamente más que yo, pues a sembrar, aunque no seas consciente de lo que siembras, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta con el tiempo, involucrarles.
Saber que si hoy disfrutan, bueno, yo tengo un hijo de 20 años, que también lo digo en primera persona como educadora de un hijo, ¿no? Que si hoy disfrutamos todos de un Estado democrático, imperfecto como todos, es porque hubo mucha gente que se quedó en el camino y que defendió la libertad de todos. Y que la democracia no nace en la hierba y que hay que cuidarla, hay que respetarla y que ellos son responsables de esto. Para mí es muy importante el simbolismo del testigo, pero el testigo físico, que es también una propuesta que algún día me gustaría hacer como ejercicio en el aula, si es posible, que es que yo paso como las carreras de relevos, o sea, tú pasas un testigo al que va a seguir corriendo por ti, porque pasa el tiempo, porque ellos tienen una mínima responsabilidad en lo que quieran, en lo que decidan pensar, defender y en su actitud, porque es verdad, como bien sabemos todos, que en las redes sociales y en sus entornos cada vez más interrelacionados se escuchan muchas cuestiones, se escuchan muchas posibles justificaciones de la violencia, terrorista y no terrorista, y tienen que estar preparados para responder. Y para mí un antídoto que además sabemos por toda la experiencia ya contrastada que está funcionando, por las reacciones de los chicos, por lo que nos dicen los profesores, por la gente que está estudiando en profundidad esto, es absolutamente efectiva, es que asuman la mirada de la víctima. Asumir la mirada de la víctima es algo muy sano para el tema del terrorismo y para cualquier otro tema que tenga que ver con vulneración de derechos humanos. Yo les cuento la anécdota que, bueno, pues como que les impresiona, claro, es que como una ya ha vivido tanto, también tiene algunas anécdotas en su mochila. Pues les cuento que yo empecé a estudiar filosofía en San Sebastián en los años 80, ¿no? Y vi un Goraeta grandísimo, un Vivaeta, entonces que no contaba a nadie que era víctima del terrorismo, que miré para un lado y para otro y puse, y si matan a tu padre, yo diciendo, bueno, si fuera tu padre el asesinado, también dirías viva ETA. Y entonces no había móviles, qué pena, me escribieron, algo habrá hecho, no sé si la misma persona, eso no lo he sabido, ¿no? Entonces es para que entiendan lo que muchos han descubierto, afortunadamente, más vale tarde que nunca, con el tema de Patria, el libro y la serie, ¿no? El ambiente social en la que se vivía, las repercusiones del terrorismo, porque por supuesto una muerte cercana siempre hay un duelo, que es la ausencia de esa persona, pero el plus que tiene el terrorismo es la culpabilización de la víctima, es la legitimación de algunos entornos y es la situación que mi padre no le matan porque a los terroristas que se levantaron, que tenían mi misma edad ese día prácticamente y que vivían muy cerca de donde yo vivía, conocieran a mi padre y Antonio, su escolta, el Policía Nacional, sino por lo que representaba. Aquí hay algo que nos involucra a todos y también a nuestros jóvenes. La gente que en primera línea fue asesinada por lo que representaba. En el caso de mi padre, que era directivo delegado, en ese momento se llamaba delegado de Telefónica en Guipúzcoa, España, de la Telefónica Española, ¿no? El odio a lo español, que generó un fanatismo, entre otros, que funcionaban en aquella época y que llevó a eliminar al jefe de mi padre y luego a mi padre. Pero les hablo de comportamientos personales, que creo que son muy importantes en la formación. ¿De qué tipo de comportamientos? Pues lo que yo he vivido, y para mí es uno muy importante, que es el tema de la valentía, no alocada, pero la valentía basada en la responsabilidad y el coraje, que yo valoro, ¿no? Porque lo vi en primera persona en mis padres. A mi padre le ofrecieron irse a Zaragoza y sin embargo se quedó en San Sebastián asumiendo la responsabilidad de su jefe asesinado. Y yo les cuento porque les digo, esto es pura vida, yo no entendí, yo estuve enfadada con mis padres mucho tiempo, porque yo defendía, y me va a pasar, pero vamos, tiene toda la lógica, que nos teníamos que haber ido. Pero claro, otro hubiera venido y otro hubiera sido el asesinado. Y esto es una circunstancia, yo creo que muy reveladora, ¿no?, de lo que han representado las víctimas en miles de detalles cotidianos. Que por supuesto salen en las charlas, que yo creo que a ellos les impactan porque es pura vida, es puro comportamiento, no es para nada algo teórico, que por supuesto hay una reflexión o puede haber unos valores, por supuesto, que hay que trabajar. Y para mí también contar y compartir con ellos es construir una memoria que centre a las víctimas. Sabemos que la memoria de las víctimas
en general es algo muy reciente, de los años 70, después de bueno, pues todo lo que pasó en el siglo XX. Aquí hay muchos historiadores que lo saben mucho mejor que yo, y sabemos que a través de bueno, pues las repercusiones sobre todo del Holocausto y el trabajo de las propias víctimas y lo que, bueno, pues la destrucción que sufrió Europa, las víctimas empezamos a tomar carta de naturaleza y seguimos aprendiendo del ejemplo alemán, aunque ellos también tardaron su tiempo, ¿no? Salvando todas las distancias sin querer hacer comparaciones fáciles. Entonces esto es muy reciente, por eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que saber que el camino de la mirada de la víctima es el mejor antídoto, creo yo, entre otros, por supuesto, para posicionarnos contra todo tipo de violencias y de injusticia. Y yo les pongo muchas veces, siempre que puedo, pues la mirada de Miguel Ángel Blanco, que todos recordaréis, a la famosa foto de los besos, no sé si a alguno suena, que hay una foto que la tenéis en internet, que además coincide que Miguel Ángel Blanco tenía una mirada muy melancólica, que es increíble, porque su sobrina, la hija de Marimar, su hermana, tiene la misma mirada, una mirada de ojos pardos, que cada vez que le veo me impresiona muchísimo, ¿no? Que por supuesto esa foto está hecha antes, lógicamente, pero que es la mirada que nos interpela constantemente, ¿no? Que nos posiciona, que nos devuelve ese feedback, y tú, y a mí, ¿por qué? ¿Y tú qué vas a hacer? Bueno, lo decía Primo Levi, porque a mí sí me preguntan, bueno, yo también deciros que en cada charla aprendo, llevo muchísimas, en cada charla aprendo porque hay preguntas nuevas que a mí me hacen pensar. Para las víctimas, como decía Antonio, y yo no he visto ninguna opinión en contra, es muy sanador, es dar un poco de orden al caos, es encontrar un sentido positivo a un horror, es encontrarte contigo mismo ante aspectos de la victimación que no conocías. Pues a mí me impresionó mucho cuando me empezaron a preguntar por mi hermana, por ejemplo, porque mi hermana en aquel momento tenía 14 años, ¿no? Y yo pues me di cuenta, de verdad, si me viene esta aportación concreta de la charla, esa mi historia personal como víctima, ¿no? Yo me di cuenta de lo mal que lo había pasado mi hermana por las charlas, no porque mi hermana me lo hubiera contado. Mi hermana estuvo mucho tiempo sin poder expresar que vio a mi padre y a Antonio en el suelo, asesinados. Y bueno, yo me enteré porque ella hizo grabó un testimonio y entonces pudo verbalizarlo, pero os digo que muchísimos años después, ¿no? Y yo vi el testimonio y dije, porque yo siempre pensé que eso pasó también, pues unos vecinos la llevaron a casa, nosotras nos cruzamos, que no había visto. Entonces, a mí, al preguntarme por mi hermana, yo conté esta historia para que ellos también entiendan la dimensión de las secuelas, lo que supone el estrés postraumático, que también está muy estudiado, y las repercusiones que tiene en la posible sanación, que por supuesto existe, teniendo en cuenta también que en eso hemos avanzado. Yo les intento compartir con ellos lo mucho que hemos conseguido, porque es verdad que esto es una historia triste, hay muchas historias tristes de horror, pero hay muchas cosas de las que tenemos que sentirnos orgullosos, que estemos aquí hoy, por ejemplo, que exista una de las leyes más importantes en el mundo de atención integral a las víctimas del terrorismo en el 2011, que las víctimas nos hayamos posicionado siempre en contra de todo terrorismo. Si hubiéramos tomado otro camino, no sé qué hubiera pasado en este país, imaginaros, ¿no? Si nos hubiéramos vengado. Bueno, hay otros contextos en que las víctimas han tomado ese camino. Yo les hablo de odio, les hablo de la mirada del asesino, cómo yo quise ser testigo en el juicio para mirarle, de lo duro que fue y de lo bien que me sentí después, porque él seguía odiando. En el 2010 seguía odiando y todavía hoy no nos ha pedido perdón. Y yo he construido una vida con mucha dificultad, no es un camino recto, no es un camino fácil, pero me siento orgulloso. Yo tengo que transmitir, estamos hablando de transmisión, estamos hablando de educación. Yo transmito a mi hijo. No todos los días estoy del mismo humor, depende de las coyunturas políticas, porque esto depende mucho de la política, pero el balance es muy positivo. Yo tengo un gran angular, eso sirve también tener edad, sé de dónde vengo y sé lo que falta y lo que queda. Y bueno, y todo esto, podría estar contando muchas cosas, pero prefiero que se establezca un debate. Y hay por cerrar mi intervención y luego ya charlamos, nos preguntáis lo que queráis.
Además lo he recordado esta mañana viniendo para aquí, porque lo comentaba Reyes Mate, que es una referencia para mí, por supuesto, el filósofo Reyes Mate, que bueno, por supuesto Raúl no sabrá perfectamente en qué momento lo dijo. Parece que en una charla, después de una charla, Primo Levi terminaba a una pregunta de un chico que le preguntó ¿qué podemos hacer nosotros? Porque es verdad que a veces esa pregunta también surge en las charlas con los chicos, porque es verdad, hay tanta distancia generacional, ya no hay terrorismo activo, bueno, el yihadismo sigue siendo una amenaza, ¿qué puedo hacer yo, no? Y entonces Primo Levi parece que les preguntó, después de pensárselo mucho, dice Reyes Mate, les contestó, vosotros sois los jueces, ¿no? Eso fue así. Vosotros sois los jueces, vosotros tenéis que tener elemento, vosotros tenéis que saber qué hacer con vuestra responsabilidad, la pequeña responsabilidad. Y hay otra víctima del Holocausto que yo seguí hasta que falleció el pobre, que tiene un nombre impronunciable, ya no lo he traído apuntado, perdón, que también, bueno, pues en la misma línea, terminaba siempre sus charlas diciendo, vosotros por supuesto no sois responsables de nada de lo que pasó, ¿no? Ni estabais ahí, ni tenéis ninguna responsabilidad, ni directa ni indirecta, pero sí tenéis una responsabilidad de que no vuelva a pasar. Por lo menos en opinión, en formación y en criterio, y en humanidad, Y para esto, claro, para que entienda la dimensión de lo humano, pues el testimonio de las víctimas, si es presencial, estupendo, y si no, en testimonio audiovisual. ¿Vale? Bueno, gracias. Perdón, es que yo tiendo a pasarme. Muchas gracias, Cristina, Antonio. No sé si alguien quiere. Bueno, quería sobre todo agradecer las intervenciones de Antonio y de Cristina. De Cristina la conocía de hace mucho tiempo por los medios de comunicación y tengo una larga admiración por ella y por la labor que viene realizando. Y lo que le quería preguntar, a propósito un poco de lo que me ha sugerido el comentario, es que Joseba Arregui alguna vez dijo aquello de la verdad objetiva de las víctimas. Es decir, las víctimas representan una verdad objetiva. Es el hecho de que fueron asesinadas, fueron perseguidas por razones políticas, por gente que militaba en un proyecto político excluyente, contrario al pluralismo, a las libertades, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que me sugería tu comentario es que, claro, esa verdad objetiva que está ahí, pero hay que hacerla, digamos, palpable, hay que hacerla viva, hay que darle un rostro humano, ¿no? Y quizás ahí está el valor del testimonio de las víctimas, ¿no? Pues muchísimas... ¿Cómo te llamas, perdona? Manuel, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo la intervención, Manuel, porque para mí Joseba Arregui es un referente a la altura de Reyes Mate, de Fernando Savater, de Antonio Beristain, que fue mi mentor. Pequeño paréntesis, Antonio Beristain, del que se ha hablado antes cuando hablabais de la iglesia con Gaisca, yo que estaba con la pancarta en la calle y mis compañeros, me vino al Buen Pastor, a la Plaza Guipúzcoa de San Sebastián y me dijo, tú estás haciendo victimología activa y no lo sabes, vete a estudiar ahora mismo. Y esa fue la razón por la que me puse a estudiar criminología, para envidia de mis compañeros, porque en su asignatura me daba sobresaliente sin hacer nada. Me sacaba la clase y me decía, empieza a contar. También hacía testimonio, decía, y todos me miraban como diciendo, ¿y esta qué? Bueno, en fin, vuelvo al tema. Joseba Arregui era, y sigue siendo, porque sigo leyéndole, un referente precisamente por lo que tú has dicho, la verdad objetiva de las víctimas. Y además es un tema de candente actualidad, porque se habla de que las víctimas somos muy plurales, que por supuesto lo que piense Antonio, lo que pienso yo, lo que piensa Neiríbar y otras víctimas en muchos temas es absolutamente variado como vosotros, en cuanto a voto, a gustos, a lo que queramos, por supuesto, pero hay una verdad objetiva. Y lo que pasa es que esto es más complicado, creo yo, de expresárselo a los jóvenes. Es, o no, a lo mejor, no sé, dudo, es la intención del terrorista. La intención del terrorista siempre es la misma. Un fanatismo religioso, un fanatismo de la identidad política, un fanatismo... La verdad de las víctimas es la injusticia del propio hecho.
es que si se pone en cuestión la injusticia del propio hecho, nos quitan la verdad a las víctimas, creo yo, no sé qué os parecerá. Todo el que legitima, neutraliza, relativiza lo que es el terrorismo, y esto hoy se da, y especialmente en esta comunidad, se dan este tipo de discursos negacionistas, relativistas, nos está quitando la verdad y, por lo tanto, la dignidad. No sé si estáis de acuerdo, esto es un poco más de debate, ¿no? Y esa es la verdad de las víctimas. Yo con él y con sus escritos y con sus libros lo hemos visto, además lo mantuvo a diestro y siniestro y en contra de... Él venía de donde venía y además es un testimonio y unas lecturas absolutamente recomendables. O sea que te agradezco muchísimo que saques el nombre de Joseba. Para nosotros, para las víctimas, fue muy importante porque que hoy he repasado también la ley integral y en las autonómicas también se da, por supuesto, en todas las leyes es obligado la significación política de las víctimas del terrorismo. Políticos perdiendo el miedo. Pasa que estamos en un momento de crispación y de tensión con todo esto, pero político en el sentido auténtico de principio político, de Estado de Derecho, de democracia, de ser ciudadanos y no vasallos. Y yo creo que eso defendemos las víctimas, claro que sí. Gracias. Yo lo que respecto a la verdad objetiva la vinculo al hecho histórico, quiero decir. La historia es una materia que necesita de grandes dosis de imaginación, de abstracción, ¿no? Ahora bien, cuando una persona, testigo en sus propias carnes, en los dos sentidos, porque ha perdido a alguien, porque ha sufrido heridas, muestra su verdad, ante eso creo que no hay debate. Y de hecho, la reacción del alumnado va por ahí. Ningún alumno te va a cuestionar. Te cuestionan adultos, gente, malvados. Pero el alumnado jamás. Es decir, ellos entienden, sin entenderlo con ese término, pero entienden la verdad absoluta de la víctima. Saben que lo que le están contando es verdad. Y no hay discusión. Pueden tener curiosidad. ¿Y qué hiciste después? Y después te enamoraste, como un alumno. Me acuerdo que me preguntó por mi vida conyugal, entre comillas, mi vida conyugal. Me hizo mucha gracia. Pero ellos se cuestionan. Bueno, claro, a ti te ha pasado todo esto y después has seguido siendo persona, ¿no? Un poco eso, pero es verdad. Yo creo que es importante mostrarse para que ellos entiendan que la historia se compone de verdades, que no es un cuento. Yo siempre les digo, lo primero que les digo, ahora que tengo que dar una charla aquí, digo, la historia no es el libro de historia que tenéis vosotros, es un relato que una serie de personas han escrito en base a unas leyes y tiene que tener cierto contenido. Es decir, están eligiendo algunos hechos, pero la historia es mucho más. Y les hablo de los rostros que no están recogidos en libros de historia. Y ahí es donde ellos entienden el verdadero valor de la historia. Y que la historia se compone de verdades, no de verdades cuestionables o de verdades relativizables. Creo que en ese sentido este proyecto gana en consistencia, simplemente mostrándonos, sin grandes pretensiones, ¿no? Simplemente hablándoles de nosotros mismos. Sí, yo también les suelo decir que intento, en la medida de lo posible, no siempre me sale igual, no utilizar mucho adjetivo, claro, ir a los hechos. Y los hechos, como decía perfectamente Antonio, provocan una reacción. Que mi padre quería llegar a comer a su casa, llegar a su casa conmigo y con mi madre, y fue asaltado, que son hechos, fue asaltado por 2 terroristas que le asesinaron. Claro, eso, lo dices así en poco tiempo, ¿qué provoca? ¡Qué horror! ¡Qué injusticia! ¿Por qué esto? ¿No? Entonces, es la fuerza de los hechos. Y en eso, claro, es la... ¿cómo se diría eso? Sí, la certeza de lo que ha dicho perfecto Antonio, la certeza de que eso pasó, pero no solo que pasó, sino que fue profundamente injusto, ¿no? Entonces, claro, la reacción, ¿no? Y luego las preguntas que surgen, ¿y qué pasó? ¿Y quiénes eran? A mí me preguntan muchísimo por los terroristas, claro. Como tiene además, en el caso del comando de mi padre, que asesina a mi padre y Antonio, pues 3 historias diferentes, pues eso da para mucho, y temas de justicia y así, que a lo mejor a ti también de tribunales, y eso les interesa tanto porque tiene un poco peliculero, ¿no? Que como que, en fin, lo han visto en la tele y entonces, claro, es la potencia del relato, ¿no? Es la potencia educativa y formativa que impresiona, ¿no? Cuando te digo, espera, que te voy a contar. Entonces todo el mundo, ¿no? Eso pasa, y a mí me pasa en el bus en Madrid, ¿no? Que
que me hago de esas señoras que se abren a ti, pues ¿sabes lo que me pasó? Y ya estás como... Es nuestra propia historia biológica, ¿no? Yo creo, ¿no? Cuando no existía eso, sabréis más vosotros, ¿no? Que se juntaba la gente en una hoguera y contaba sus historias. Eso sigue, y ahora ya se sabe que tiene un poder educativo, porque además está entremezclado con la emoción, está entremezclado con los sentimientos, está entremezclado con la vida, por supuesto. Entonces eso es muy poderoso. Entonces cada vez se utiliza más, no solamente para terrorismo, sino en otros ámbitos también. ¿Alguna más? ¿Hay alguna cuestión? Bueno, pues damos paso a la siguiente. Muchas gracias, Cristina. Sí, perdón, el poema. Ah, sí, ¿os parece? Sí. Muchas gracias. ¿Os parece, no? O sea que sería precioso, vamos. Sabiendo que ha sido por su función educadora, me parece increíble. Sí. Pues bueno, en este poemario es verdad que hay mucho amor y hay poco de explícito. Si alguien leyera este poemario sin el prólogo de Rodríguez Uribes, podría entender que este poemario se debe a cualquier causa. Nadie lo entendería, porque no creo en la poesía explícita, que actualmente a lo mejor se desarrolla más. Creo que la poesía debe ser una cajita de ideas, ¿no? Flotantes, y que cada uno lo entienda a su manera, que lo haga suyo el verso. Sin embargo, hay un poema, solo un poema, voy a leer dos, voy a leer el primer poema, que hace mención explícita al atentado, pero como digo, como no dicen nada en concreto, me han venido a decir que es el poema que más les gusta porque cada uno lo ha hecho propio. Esto, bueno, supongo que esto es bueno que se lo digan a alguien, porque no hay cosa más hermosa que ver que llega el mensaje, ¿no? Que cada uno lo entienda a su manera, pero que llegue. Se titula... No, creo que voy a poder, gracias. Se titula La catástrofe. De nada sirvieron los protocolos de evacuación, las recomendaciones en caso de emergencia, los martillos con punta de diamante, las salidas de socorro. De nada los extintores, los rómpase en caso necesario, los planos, los usted está aquí, la salida más cercana. No hubo tiempo para las instrucciones del personal autorizado. La urgencia de la catástrofe no da opción a tal disparate. Contra la catástrofe, contra el desorden, no pudieron los gritos de auxilio, lo aprendido en los simulacros. No hubo ocasión para que los mantengan la calma ni los guarden el orden. La catástrofe, el ruido del caos, el desorden, en fin, por sí mismos se bastan. El polen de la primavera no conocía su lenguaje. Gracias. Y ahora, si me lo permiten, me gustaría leer el primer soneto que yo escribí en Memoria de Angélica. De hecho, empecé a vislumbrarlo ya en mi estancia hospitalaria. Yo estuve casi 2 meses en el primer momento, después volví a estar ingresado, y en ese momento ya empecé a dibujar aquellos primeros endecasílabos. Sigues viviendo en mí, tímida y leve, mojada y triste tras el aguacero. Pareces mejor, parece que enero te dejó el rostro cubierto de nieve. Aunque el olvido regrese y se lleve tu recuerdo 2 grados bajo cero, defenderé esta orilla donde el Duero dirá que estás llorando cuando llueve. Este otoño todo lo agita y mueve, todo lo renueva, como memora la ilusión que se perdió en primavera. Otro tiempo, en fin, es el que nos debe, nuestro reloj parado a la misma hora, compañera de viaje, compañera.